A continuación, estudiaremos los conceptos de ventajas absolutas y relativas. La pregunta que está detrás es la de si el comercio internacional es bueno para los países. Nos concentraremos en las teorías de Adam Smith y David Ricardo. Adam Smith consideraba que bajo ciertas circunstancias el comercio internacional era bueno para los dos países. Esto ocurre si cada país es mejor en algo que el otro. En ese caso sería mejor que los dos se especializaran, luego intercambiaran y como resultado ambos saldrían ganando. Consideremos este ejemplo. Portugal demora 12 horas en producir una uva y 16 horas en producir un banano, mientras que Inglaterra demora 24 horas en producir una uva y 8 horas en producir un banano. Observen que Portugal demora menos tiempo que Inglaterra en la producción de uvas e Inglaterra demora menos tiempo en la producción de bananos. En otras palabras, Portugal tiene ventaja absoluta en la producción de uvas, mientras que Inglaterra tiene ventaja absoluta en la producción de bananos. Para Smith, Portugal debería especializarse en la producción de uvas e Inglaterra en la producción de bananos. Para entender por qué, consideremos estos datos. Supongamos que Portugal tiene 6.000 horas. Si las dedicara exclusivamente a la producción de uva, produciría 500 uvas. Si las dedicara completamente a la producción de bananos, sabiendo que se demora 16 horas por banano, podría producir 375 bananos. La unión de estos dos puntos nos da lo que se conoce como frontera de producción. Esa línea nos indica todas las producciones posibles para Portugal si utiliza las 6.000 horas. Por ejemplo, imaginemos que Portugal produce 400 uvas. Eso le tomaría un total de 4.800 horas. Si tiene 6.000 horas disponibles, le quedarían 1.200. A razón de 16 horas por banano, podría producir un total de 75 bananos. Eso significa que usando las 6.000 horas que tiene disponibles podría producir 400 uvas y 75 bananos. No puede producir más de 75 bananos si está produciendo 400 uvas y si produce 75 bananos no podrá producir más de 400 uvas. Los puntos a la derecha de la frontera de producción son puntos que no son alcanzables por la economía. Los puntos sobre la frontera de producción son los que representan lo que ocurre si se utilizan todas las horas disponibles. Si estudiamos el caso de Inglaterra, suponiendo que también tiene 6.000 horas disponibles, encontraríamos que si se especializa en la producción de uvas, a razón de 24 horas por cada uva, podría producir un total de 250 uvas. Si se especializara en la producción de bananos, podría producir 750. La unión de esos dos puntos nuevamente nos da la frontera de producción para ese país. Si por ejemplo Inglaterra decidiera producir 450 bananos, a una razón de 8 horas por banano estaría utilizando 3.600 horas. Eso quiere decir que le quedarían 2.400 horas disponibles para la producción de uvas. A una razón de 24 horas por uva podría producir 100 uvas. Eso quiere decir que Inglaterra, utilizando las 6.000 horas, podría producir 100 uvas y 450 bananos. Igual que en el caso anterior, la zona a la derecha de la frontera de producción, la que está en rojo, corresponde a puntos de producción que son imposibles de alcanzar por la economía. Pero hasta aquí estábamos considerando lo que pasaría si hubiera autarquía, es decir, si no hubiera comercio internacional, sino que cada país produce todo lo necesario para sí mismo. ¿Qué pasaría si hubiera comercio internacional? Si se le hiciera caso a Adam Smith, Portugal se especializaría en la producción de uvas. Podría producir 500 uvas. Supongamos que Portugal decide guardar 400 uvas para el consumo interno y destinar las 100 restantes al comercio internacional. Esas 100 uvas las va a intercambiar con la producción de bananos que le destine Inglaterra. Inglaterra, por su parte, se especializa en la producción de bananos y produce 750. De esos 750, destina 500 al consumo interno y 250 al comercio con Portugal. Como resultado, Portugal quedaría con 400 uvas y 250 bananos. Observen que ese punto no hubiera sido alcanzable por Portugal si no hubiera sido por el comercio internacional, porque estaba por fuera de la frontera de producción. Inglaterra queda con 100 uvas y 500 bananos, que ese punto estaba por fuera de las posibilidades de Inglaterra si no hubiera utilizado el comercio internacional. Es por esa razón que para Adam Smith el comercio internacional favorece a los dos países. Pero ¿qué ocurriría si hubiera un país que no tuviera ventajas absolutas en ningún bien?
Para Adam Smith, esa sería una situación en la cual el comercio internacional no sería benéfico, sería preferible la autarquía. Pero Ricardo no estaba de acuerdo. Consideremos este caso. Portugal demora 12 horas en la producción de uvas, mientras que Inglaterra 24. Eso quiere decir que Portugal tiene ventaja absoluta en la producción de uvas. En la producción de bananos, Portugal demora 12 horas, mientras que Inglaterra demora 16 horas. Por lo tanto, Portugal también tiene ventaja absoluta en la producción de bananos. Inglaterra no tiene ventaja absoluta en ninguno de los dos bienes. Portugal la tiene en los dos. Como señalamos, en este caso para Adam Smith, el comercio internacional no sería beneficioso para los países. Lo mejor sería que Portugal produjera los dos bienes para su propio consumo e Inglaterra hiciera lo mismo. Pero Ricardo fue más allá que Smith. Ricardo observa que aunque Portugal es mejor que Inglaterra en los dos bienes, Inglaterra está un poco mejor en la producción de bananos que en la producción de uvas. A esto Ricardo lo llama una ventaja relativa. Inglaterra tiene una ventaja relativa, o también se llama comparativa, en la producción de bananos. Portugal tendría una ventaja relativa en la producción de uvas. Para David Ricardo, Portugal en este caso debería especializarse en la producción de uvas e Inglaterra en la producción de bananos. ¿Por qué? Observemos. Supongamos nuevamente que cada país tiene 6.000 horas disponibles. Si Portugal se especializa en la producción de uvas, podría producir 500 uvas. Si se especializa en la producción de bananos, podría producir 500 bananos. Uniendo los dos puntos tenemos la frontera de producción. Uno de los puntos intermedios que están en la frontera ocurriría si Portugal produjera 400 uvas, que le tomarían un total de 4.800 horas. Le quedarían 1.200 horas para la producción de bananos, lo cual le daría 100 bananos. Por lo tanto, Portugal puede producir 400 uvas y 100 bananos. Como señalamos anteriormente, los puntos a la derecha de la frontera de producción no son alcanzables por la economía de Portugal, dada su tecnología. Por el lado de Inglaterra, si se especializa en la producción de uvas puede producir 250. Si se especializa en la producción de bananos, puede producir 375. Si unimos los dos puntos tenemos la frontera de producción para Inglaterra. Uno de esos puntos de la frontera de producción ocurre si Inglaterra decide producir 100 uvas. A razón de 24 horas por uva, eso le tomaría un total de 2.400 horas. Le quedarían entonces 3.600 horas para producir bananos. A razón de 16 horas por banano, podría producir 225 bananos. Por lo tanto, el otro punto de la frontera de producción sería en este caso 100 uvas, 225 bananos. Y nuevamente los puntos a la derecha de la frontera de producción son inalcanzables para la economía inglesa, dadas sus restricciones tecnológicas. Pero ¿qué pasaría si los países le hicieran caso a David Ricardo? Si Portugal se especializa en la producción de uvas, produciría 500. Supongamos que destina 400 al consumo interno y 100 al intercambio con Inglaterra. Mientras tanto, Inglaterra se especializó en bananos y produjo 375. Supongamos que destinó 250 al consumo interno y 125 al comercio con el otro país. Después del intercambio, Portugal quedaría con 400 uvas y 125 bananos, mientras que Inglaterra quedaría con 100 uvas y 250 bananos. Observen que los dos puntos quedan a la derecha de la frontera de producción de cada país. Eso quiere decir que ni Portugal ni Inglaterra hubieran podido alcanzar esos niveles de consumo si los hubieran tenido que realizar por su propia producción. Solo fueron posibles gracias al comercio internacional. Es por eso que David Ricardo concluye que si cada país se especializa en aquel bien para el cual tiene ventajas relativas, los dos países podrán salir siendo beneficiados del comercio internacional. Observen que tanto Adam Smith como David Ricardo estaban proporcionando argumentos a favor del comercio internacional. Adam Smith dio un argumento reducido y David Ricardo dio un argumento adicional para otro caso en el cual el comercio internacional podía ser benéfico para los dos. El caso de David Ricardo es más amplio que el de Adam Smith, pero para ambos autores el comercio internacional beneficia a los dos países.